no han ido a buscar los perdidos que viven sin Dios. Atrévete a ir por difícil camino, llevando conmigo la palabra de Dios. Atrévete a ir, atrévete a ir, y no mires atrás, y no mires atrás. La senda es difícil, pero puedes llegar. De la mano de Dios, De la mano de Dios, si se puede avanzar, si se puede avanzar. Solamente valientes llegaremos allá. Atrévete a hacer lo que Dios te ha mandado, lo que Dios te ha encargado, no impongas tu razón. Atrévete a ir a cumplir tu llamado, muy lejos o cerca, o en otra nación. Atrévete a ir, Atrévete a ir, no mires atrás, y no mires atrás. La senda es difícil, pero puedes llegar. De la mano de Dios, si se puede avanzar, si se puede avanzar. Solamente valientes llegaremos allá. atrévete a hacer lo que otros no hacen, lo que otros no han hecho por el reino de Dios. Las almas se pierden, el mundo se hunde y tú no haces nada. ¿Qué harás ante Dios? Atrévete a ir, Atrévete a ir, y no mires atrás, y no mires atrás. La senda es difícil, pero puedes llegar. de la mano de Dios, De la mano de Dios, si se puede avanzar, si se puede avanzar. Solamente valientes llegaremos allá. Llegaremos allá. Llegaremos allá. Vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor que Él ha puesto en nuestro corazón. Y quiero invitarles a buscar en las Sagradas Escrituras, allá en sus casas donde usted está. No se pierda este estudio de la palabra que va a ser una bendición importante para su vida. Quiero leer una porción de las Sagradas Escrituras en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 11, versículo 28. Y dice la palabra: para gloria de nuestro gran Dios. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Quiero que incline su cabeza, cierre sus ojos, si le es posible hacerlo, y vamos a orar que Dios nos hable
en esta hora del día. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te suplico que bendigas, que uses este vaso de barro como tú quieras. Liberta los cautivos, rompe cadenas, desbarata yugos, opera milagros y maravillas. Destruye la obra de Satanás en el nombre de Jesús, por donde quiera que esta palabra va a correr en los aires, a través de la internet, a través de la televisión. Opera milagros, salva los pecadores, los perdidos, y obra para la gloria de tu nombre. Fortalece el conocimiento, el corazón, el alma, el espíritu de tu pueblo, Señor, de tu pueblo que te ama, de tu pueblo que te sirve. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios para siempre. Quiero hablarles acerca de este tema que ya hemos anunciado. Pruébese cada uno a sí mismo. Gloria a Dios. Es importante probarse a sí mismo conforme la palabra indica. El diccionario dice que probar es manifestar o hacer patente la certeza de un hecho o la verdad de una cosa. Cada uno de nosotros tenemos que probarnos a nosotros mismos. Si la verdad está en nosotros y si estamos en la verdad, nadie debiera hacernos señalamientos. Si somos sinceros con nosotros mismos, vamos a encontrar dentro de nosotros lo que debemos corregir, lo que debemos llevar al altar, a las rodillas, lo que debemos dejar que no sirve, lo que debemos sacar del corazón y de la mente. Es importante que dentro de lo establecido por el Señor, cuando Él estableció la última cena, organizó la última cena antes de su muerte, antes de ser apresado, invitó a sus discípulos a que estuvieran allí en una reunión. No sé realmente qué se sentía dentro de esa reunión, pero ya la angustia, la situación como hombre, mi Señor, de ir a la cruz, pues había un ambiente tenso, terrible, porque las fuerzas del mal estaban queriendo combatir para estorbar e impedir que mi Señor fuera a la cruz. Satanás, que el Señor lo reprenda, sabía de antemano que si Él, el Señor Jesucristo, iba a la cruz, allí lo vencería definitivamente. Gloria a Dios por el valor, la valentía y la decisión de mi Señor, quien dijo en oración al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. En otras palabras, no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. No hubo escape, porque si hubiera
se le hubiera otorgado al Señor, a nuestro gran Señor y Salvador, el permiso de parte del Padre de no ir a la cruz, usted que me oye y yo estaríamos perdidos eternamente. No hubiera habido salvación, el mundo ya no existiera. Gloria a Dios por su misericordia, su valentía, su valor. Nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su valor, su valentía de ir a pagar en la cruz lo que usted y yo debíamos. Hoy estamos acá, en este camino que hemos emprendido por gracia y por misericordia. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros probemos personalmente a nosotros mismos quiénes somos, qué somos realmente, sinceramente, delante de los ojos de Dios. Él no necesita que le probemos, Él lo sabe. Él quiere que usted y yo probemos para nosotros quiénes somos, qué somos delante de su presencia. Esa noche, cuando ya se aproximaba el momento de ser apresado, llevado, vendido por aquel enemigo que era parte de su grupo, aquel fatídico Judas. Antes de esto hubo una reunión, y en esa reunión él partió el pan, lo compartió con ellos, tomaron en una copa el jugo de la uva, lo repartió al grupo, y por eso se le llama la última cena o la cena del Señor. Pero él dijo en el verso 26 de 1 Corintios 11, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que lo bebieran en memoria de mí. A partir de ahí, después que el Señor asciende, se va a su trono, a su gloria, a sentarse a la diestra del Padre, la iglesia que quedó multiplicándose en la tierra, se reunían regularmente el primer día de la semana, o sea, el día domingo, a partir el pan, tenían la comunión, se reunían grupos a celebrar este gran acontecimiento. Pues cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena, participamos del jugo de la uva y del pan, estamos anunciando la muerte del Señor, estamos recalcando que Él murió por nosotros, estamos haciendo una celebración. Esa sí es una celebración. Estamos celebrando la victoria que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Como el versículo 28 que leímos de este mismo capítulo habla de probarse a sí mismo. Por tanto, cada uno pruébese a sí mismo y coma así del pan
y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cada persona debe probarse a sí mismo. Nadie tiene que probarle a otro. Nadie podrá probarle a otro. Nosotros somos limitados. El único que conoce la mente, los pensamientos, el corazón y discierne esos pensamientos, los ubica, los establece, sabe lo que estamos pensando, sabe lo que somos, es el Señor. Ningún ser humano, ni el diablo mismo, no puede interpretar ni conocer lo que la mente del hombre está pensando. Pero el Señor sí. Eso quiere decir que el hombre tiene una conciencia, un espíritu, un alma, pero tiene una conciencia, un corazón, que son lugares, por decir así, donde Dios puede manifestarse a nosotros. Él habla a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y el hombre puede discernir y conocer y puede saber lo que tiene que hacer, porque la palabra de Dios establece que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Es decir, que el Espíritu de Dios exclusivamente dirige y guía a los hijos de Dios, no a los demás. A los demás los dirige el espíritu de las tinieblas, pero a los hijos de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos guiará a toda verdad. Como aquí habla de probarse, y eso es lo que estamos queriendo dejar en su corazón, que usted pruebe su vida delante de Dios, que no espere que otro lo señale, que otro le ponga un dedo, que otro lo juzgue. Júzguese usted delante de Dios, transparéntese, sincérese, tiene que asincerarse delante de Dios, transparentarse delante de Dios, porque no sabemos en qué momento el Señor envíe por nosotros para recogernos aquí de la tierra, y cada uno debe estar seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso traigo este tema para usted, hermano, hermana, joven, señorita, anciano, niño. Usted que tiene una conciencia, un corazón, un alma, tiene que discernir realmente y saber quién es usted delante de la presencia de Dios. Dios lo conoce a cabalidad. En muchas ocasiones no nos conocemos nosotros a nosotros mismos, pero cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, se despliega la verdadera realidad de lo que somos por dentro y por fuera. De paso, quiero hablarles algo, o mejor dicho, ya les estoy hablando, aunque no es el tema concreto, la Santa Cena establecida por el Señor, pero tiene que ver porque he tomado un texto de la palabra que se desprende precisamente del tema de la Santa Cena, y que se desprende porque los participantes tenían que probar. ¿Probar qué? Probarse a sí mismo.
¿Por qué razón? Dice la palabra que estando en esa reunión todos participaron, inclusive Judas. Y la Biblia enseña que después del bocado que se tragó Judas indignamente, y es lo que aquí aparece, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hay gente que se toma la Santa Cena, se come estos elementos representativos y lo hace en el nombre del Señor y lo hace para Él y por Él, pero indignamente. Y esa persona es culpado de la sangre de Cristo, culpado de la muerte del Señor. Y el diablo puede tomar posesión, echar mano de muchas personas que comen la Santa Cena en pecado, con pecados ocultos, pecados aberrantes, abominables delante de Dios. Esa fue la historia de Judas en cuanto al principio de participación de la Santa Cena. Detrás del bocado entró Satanás y tomó posesión de este hombre que era parte de los discípulos y era contado como apóstol y era contado como parte del ministerio del Señor. Detrás del bocado entró el diablo, tomó posesión y lo preparó para entregar al Señor, a su maestro, a su pastor, entregarlo por la traición visible ante todas luces. Lo entregó por 30 simples monedas de plata. Esto nos debe hacer reaccionar y reflexionar que la Santa Cena no es una cuestión de tomarla con liviandad, de tomarla con irresponsabilidad, de agarrar unas copas y mandárselas a la casa de alguien y decirle: allá le mando para que se lo beba. ¿Cuántos son de ustedes? No, que somos 10. Pues allá van los 10. Así esté en adulterio, así esté corrompido, así esté descarriado, y se la toma. Haga un alto. Nunca participe de la Santa Cena en pecado, que será para juicio de su propia vida. Bendito sea Dios. Antes de su muerte fue establecido esto, y quiero de paso decir algo en concreto acerca de este tema tan importante con relación a la forma y fórmula ordenada por el Señor. Estas cosas no fueron establecidas por los hombres, fue establecido por el mismo Señor. Y Él dice claramente, y lo vamos a leer más adelante, que tomará del fruto de la uva, de la vid, aquel día en el reino de mi Padre, dice textualmente el Señor. Esta forma se ha tomado demasiado fácil
e irresponsable, de una forma barata, de una forma sin temor, sin responsabilidad, sin ningún cuidado en lo que se va a hacer. En primer lugar, el pan simboliza el cuerpo del Señor. El líquido utilizado en esa copa simboliza la sangre del Señor. Y quiero leerles en Mateo capítulo 26. Y dice la palabra en el versículo 26 también. Dice, mientras comían, está haciendo referencia a esa reunión y a esa cena. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Tome nota de esto. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Hay un detalle importante que no quiero pasar por alto, y es que cada vez que la iglesia participó de esta conmemoración, lo hizo en reunión, en grupo, nunca individual, como ha hecho la iglesia pagana, que cuando alguien se va a morir, llega un hombre vestido de negro a llevarle una copa llamada la comunión. O sea, antes que se muera, tiene que tomársela. Eso no es bíblico. La persona que participa, que toma la Santa Cena, debe ser consciente de lo que está haciendo y debe estar limpio delante de la presencia de Dios para participar, especialmente en un día de ayuno, en una noche de vigilia, que la gente se ha reconciliado, reconsagrado, ha pedido perdón, ha tenido tiempo de orar horas en la presencia del Señor, y entonces se participa en una verdadera paz y en una verdadera convicción, si puedo o no puedo, si debo o no debo participar. Esto es muy importante. Dice el verso 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Está hablando de grupo. Y está hablando de grupo, y en el libro de los Hechos resalta la postura de que la iglesia se reunía el primer día de la semana a participar del pan, a partir el pan, a participar de esa conmemoración. No era uno por allá escondido en un laberinto y otro en una cueva. No, se reunían, porque es una conmemoración, es una celebración. Nadie va a celebrar solo por allá, como un llanero solitario. Dice la palabra en el verso 28, y esto es muy importante que tome nota, porque os digo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros
en el reino de mi Padre. Esto es vital que usted como cristiano lo sepa. Aquí la palabra está hablándonos de estos símbolos importantes. Primero, el pan. Han existido muchas clases de pan, muchas. Hay panes de maíz, de cebada, panes de yuca, hay panes de plátano, de banano. Hay una cantidad de panes. Según las culturas de cada país, así son las cantidades de panes que están fabricados, pero casi todos tienen levadura. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay mucha gente, muchos ministros de culto, muchas congregaciones y pastores que toman este acto de conmemoración de la victoria que Cristo tuvo en la cruz del Calvario con liviandad, con falta de responsabilidad, y participan de cualquier manera. Cuando digo que participan de cualquier manera, es que cuando se trata de simbolizar al Señor con el pan, tenemos que ver qué tipo de pan. No vamos a representar al Señor con la cebada, porque en Israel los panes de cebada eran de baja categoría. No vamos a simbolizar al Señor con panes de maíz. Nunca el maíz representó al Señor. Mucho menos las demás clases de panes que existen. ¿Cuál es el patrón? Si yo quiero representar a mi Señor, lo voy a representar el cuerpo del Señor. Tengo que saber de qué manera lo voy a hacer. Y tengo que mirar las Sagradas Escrituras, mirar la palabra de Dios, que me dé alguna referencia. Y sabe que la mayoría de los panes que se construyen o se fabrican tienen levadura. Y la levadura es tipo de la hipocresía y es tipo de la falsedad. Hay gente, hay predicadores, y en estos días, en este tiempo que estamos viviendo, desde sus casas dicen: tome allá lo que pueda, un jugo de sidra, de naranja, un jugo de papaya para celebrar la Santa Cena. Y eso es antibíblico. Eso no es correcto. El Señor dijo y dio las pautas para yo representar su sangre y representar su cuerpo. ¿Sabe que el Señor habló de el trigo? El trigo es visto como una representación de lo genuino. El trigo es visto como una representación de los cristianos verdaderos. El Señor dice que un día se pondrá aparte el trigo de la cizaña. La cizaña es parecida al trigo, pero no es trigo. El tamo, hay muchas cosas que se parecen, pero no son.
no son genuinas. Y el Señor dice en su palabra, quiero mostrarle lo que está escrito en Juan capítulo 12, versículo 24. Dice la palabra lo siguiente, alabado sea el Señor. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor estaba hablando de Él. Él era el grano de trigo. Él estaba hablando de su muerte, que si Él no moría, se quedaba solo. Su muerte, su sangre derramada en la cruz del Calvario, trajo una semilla que se expandió por todas partes, la cual se llama su iglesia. Alabado sea el Señor. Note que el verso 23 nos da una luz más grande. El Señor estaba hablando de su glorificación, de su muerte. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Bendito sea el Señor. Eso es importante porque Él estaba hablando de esa glorificación, de ese triunfo, de esa victoria del Calvario. Y entonces, después de esa palabra dice, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si muere, lleva mucho fruto. Alabado sea el Señor. Y eso es importante. ¿Cómo voy a representar yo el cuerpo del Señor? ¿Con un aguacate? ¿Con un manojo de cebollas? Jamás. ¿Con el maíz? ¿Con la cebada? ¿Y con otro montón de granos que podían representarse? No. El trigo, símbolo de lo genuino, de lo puro, de lo real, de lo verdadero. Él mismo se llamó ese grano de trigo que tenía que morir. Tenemos que hacer un pan, fabricarlo nosotros, que no tenga levadura, que no tenga componentes que hablen de lo falso, de la hipocresía, que hablen de la realidad, de la pureza. Si le quiere poner un poco de aceite en la preparación, no puede hacer aceite de cualquier cosa, de palma, ni mucho menos manteca de animales. Tiene que ser lo que representa también el aceite del olivo. Tiene representaciones bíblicas del Espíritu Santo, de lo puro, de lo santo, de la unción. Se usó en el Antiguo Testamento para ungir a los profetas, a los hombres de Dios. Todos esos detalles hay que verlos. No es tomar de lo que primero haya para representar el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor es santo, es puro. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, también hay que ver cómo la vamos a representar. Pero el Señor habló y Él dijo claro: os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. La vid es la plantación de uva. De allí salen
el vino, el verdadero vino, no un vino fermentado. Gloria al Señor. El fruto, el jugo de la uva es una representación de la sangre de Cristo. Cualquier pastor puede decirle a su congregación: mire, yo desde aquí, de la casa o desde el templo, ordeno que usted participe allá de la Santa Cena con el jugo de naranja. Jamás un ser humano ha tenido sangre amarilla. Lo mínimo que se debe tener en la mente, la lógica, el entendimiento de representar la sangre de Cristo con algo que está establecido en la palabra. Me llama la atención esta promesa tan grande, y dice: os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día. Esa es una promesa, que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Maravilloso es el nombre del Señor. Lo que quiere decir que los elementos que pueden representar al Señor son elementos que tienen raíces bíblicas, no raíces de carnalidad, no lo que a la mente carnal de un supuesto apóstol, supuesto profeta o un supuesto pastor o maestro se le venga en gana. Es lo que está escrito en la palabra. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Es importante. Estoy haciendo una reseña de lo que es la participación y lo que realmente representa la Santa Cena establecida por el Señor. Pero hay una referencia muy antigua, de miles de años atrás, y es la ofrenda que llevó Caín y que llevó Abel delante de la presencia de Dios. Porque hay algo importante que quiero decirle de esto. El capítulo 4 del libro de Génesis dice el versículo 3: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Quiero decirle algo, que a todas luces aquí se mira una cosa importante, relevante, y es que Dios es soberano, es el Rey de los reyes, Señor de los señores. Y haciendo un paréntesis de lo que estoy diciendo, en tiempos del profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Joel, varios de los profetas hablaron de esa manera en que se presentaba. El profeta Malaquías también lo dice, de cómo se presentaban las ofrendas ante Dios. Y el Señor en varias ocasiones
ilustró algo semejante a lo que voy a decir. Si usted toma un cordero ciego, cojo, lleno de enfermedades, y lo lleva a regalárselo a su rey, ¿será que su rey se lo acepta? ¿Será que el rey, que es el príncipe de una nación, aceptará ese regalo? Y el Señor mismo dice, no lo aceptará. ¿Quién estaba hablando? El Rey de Reyes, Señor de señores, Dios de dioses, creador de todo, dueño de todo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo voy a dar algo para su obra, a hacer algo por su causa, o voy a representar algo tan extraordinariamente grande, sublime, glorioso, como es la sangre de Cristo, como es el cuerpo del Señor, lo voy a representar con cualquier cosa que me dé la gana, pues sencillamente pasará como le pasó a Caín. Él llevó su ofrenda, pero no era acorde a lo que Dios esperaba que llevara. ¿Qué esperaba que llevara? Algo que representara la redención. Algo que representara al Cordero eterno. Todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento, millones de corderos, ovejas, toros, fueron muertos y la sangre era esparcida al pueblo para quitar el pecado. Solamente apaciguaba, solamente detenía la ira de Dios, pero el pecado seguía allí. Hasta que llegó el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, hecho hombre aquí en la tierra. Como Juan el Bautista, allí en la ribera del Jordán, ve que venía Jesús de Nazaret y levantó la voz y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo identifica como un cordero, y de eso el libro de Hebreos está lleno de referencias a ese cordero, a esa sangre, a ese sacrificio. Muchos libros, referencias bíblicas, proféticas, como 800 años antes de nacer Jesús, ya el profeta Isaías lo había visto como un cordero, y él dice: como cordero mudo fue llevado al matadero. Delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él era el cordero. Por eso, cuando Abel, por revelación divina, porque estas cosas no se pueden hacer en la carne, no salen de la carne. Mire, si usted va a hacer algo para Dios, hágalo en el Espíritu. La carne no produce sino carne, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sabe que Abel, por revelación divina, me llama la atención que dice que Abel trajo de los primogénitos, y era uno solo, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más corto, escogido. Ese cordero que Abel lleva como ofrenda para presentarlo a Dios era escogido de los primogénitos, y eso también tenía
una línea profética. Una línea profética. Alabado sea el Señor. El unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia, dice Juan, y vimos su gloria, y gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Cordero, eso estaba simbolizando al Hijo de Dios, al Cordero verdadero, el Cordero que con un solo sacrificio hizo perfectos a todos los que a Él se acercan. Con un solo sacrificio. Pero era un Cordero, y era un Cordero sin contaminación, sin mancha. Es decir, un Cordero sin defectos. Y eso fue lo que Abel fue a buscar dentro de los primogénitos. De entre todos los primogénitos que tenían sus ovejas, escogió el mejor, el más limpio, el más íntegro, perfecto, el más puro, para llevarlo de ofrenda, porque era una revelación. Parece extraño, pero hasta para ofrendar lo que vamos a ofrendar, tenemos que ser por revelación divina, no por la carne. La carne nos impulsa a muchas cosas que desagradan a Dios, pero el Espíritu de Dios nos dirige a las cosas que agradan verdaderamente al Dios Altísimo. Y mire que Dios se agradó. Primero escogió entre los primogénitos de sus ovejas, y segundo escogió el mejor. Me parece ver a Abel encerrando en un corral a todos los primogénitos de sus ovejas y buscando entre todos cuál es el mejor. Oh, gloria a Dios, cuando hacemos las cosas con responsabilidad de corazón, apegados a la palabra, apegados a la verdad divina, apegados a lo que Dios ha establecido, Dios se agrada de nosotros. Pero si hacemos las cosas en la carne, como las hizo Caín, en la carne, Dios no acepta. Y eso es lo que quiero decirle. Usted puede hacer que los miembros de su iglesia, pastor, tomen la Santa Cena con una copa de jugo de naranja. Y peor, como yo vi con mis propios ojos, mis oídos escucharon de muchos testigos en uno de estos países centroamericanos, que habían unas iglesias que celebraban la Santa Cena con licor. Horrible. ¿Quién puede representar al Señor, a su sangre, con un borracho, con lo que los borrachos consumen, con algo inmundo, con algo bajo, desastrosamente sucio y corrompido? Dios no puede agradarse de eso. Dios se desagrada de esas cosas que el hombre hace, que el creyente hace fuera de su voluntad. Alabado sea su nombre por siempre. Qué bueno que cuando el Señor ve que Caín se ensañó su semblante, demudó su semblante, le dice una palabra: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha demudado tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero si hicieres mal, el pecado está a la puerta. Dios no va a aceptar, ni va a ser coaccionado, ni va a ser presionado, ni sobornado por nadie. No importa quién lo haga.
No importa que se llame apóstol, profeta, querubín, como quiera llamarse. Si se hacen las cosas fuera de lo que está escrito en la palabra, fuera de lo que simboliza realmente las cosas, Dios no puede aceptar ni agradarse de lo que el hombre quiere hacer. A Dios sea la gloria por siempre. Bendito sea el Señor. Qué importante. Yo pensaba solamente hacer una reseña de esto, pero es tan profundo y tan glorioso que quisiera seguir predicando de esta misma reseña que tiene que ver con la participación del pan y de la copa. No simbolice, no represente el cuerpo del Señor con cualquier cosa de la tierra. Métase a leer la palabra y busque cómo lo va a representar en la participación de la Santa Cena. No represente la sangre de Cristo con cualquier cosa. Represéntela bíblicamente como es. Que Dios le siga ayudando por esto y le dé entendimiento a cada uno. Cada uno de nosotros tenemos que probarnos a nosotros mismos y probarle. Yo debo probarme a mí mismo. ¿Qué me debo probar? Debo probar si la verdad está en mí o no está la verdad. Usted debe probar, cualquiera que sirva a Dios y que quiera llegar al cielo, que no sea un hipócrita falso, que no sea un intruso dentro de la fe de la iglesia del Señor, que no sea un intruso dentro de este remanente escogido. Debe probarse a sí mismo y probarnos a nosotros mismos si estamos en la verdad. Nadie debiera hacernos señalamientos